Nos queda la del 20, 27, esas tres, y después ya son los parciales. Para, más allá de lo que estuvimos trabajando del historial del hombre de los lobos, del historial del hombre de los lobos de Freud, el capítulo 1, sobre todo. Váyanlo leyendo, digamos, el que puede ir leyendo más, mejor. Pero sobre todo el capítulo 1, porque bueno, puede ser material de Profe, ¿solo el 1 es para parcial? No sé si solo el 1. Arriba hasta el 1. Yo les diría que lo vayan leyendo. Ya lo leí, me preguntaba. Tengo leído subrayado y No me lo acuerdo, lo leí nada más. No, sobre todo va a estar toda la cuestión del inicio y demás, pero como después lo vamos a retomar con transferencia para la derivación del segundo tratamiento, todo lo que ustedes pueden decir. Yo los veo como que vienen leyendo, no sé cuánto es el semblante que hacen y cuánto es lo que van leyendo, pero bueno, recuerden que a medida que nos vamos acercando al parcial, el parcial es un examen del material, no de lo que digo yo, Vanessa o Roxana. Entonces, tienen que leer y tienen que estudiar. Así que, más allá de las formulaciones que nosotros podamos hacer acá para que ustedes puedan ser más aprensibles del material, más allá del principio del placer. Digamos, las preguntas a veces apuntan a cuestiones concretas del material. ¿Qué dice la página? No sé dice la página, pero sí, no sé, cuando dices qué dice Thompson, es que dice Thompson y Friedman, no, qué dice Florencia de lo que dice Thompson y Friedman. O sea, no va a haber un caso. ¿Va a ser la presentación de un caso o ya dice ahí como? No, puede ser algún ejemplo con, no sé, con por ejemplo de lo que tenemos como casos generales que va a entrar en el primer parcial, va a ser solamente el de Ventura, una mujer pródiga, porque es el con el que vamos a trabajar psicosis. Después los otros no, porque son viñetas que cada docente trae y las trabaja en forma particular en práctico. Lo que sí puede traer, no sé, las viñetitas de barro sobre asco o los casos de las conferencias de teórico de la 17 y la 18, puede haber alguna pregunta que tenga que ver con algún caso de esos, pero no de Mirta, no de esos casos que no. Esas son cuestiones que utilizamos nosotros como herramienta pedagógica para poder intentar ir armando algo de la clínica, pero no. No tenemos que analizar un caso. No. Las preguntas es un examen clásico. Teórico práctico, pero digamos el material de lectura con articulación, bueno, que ahí se nota mucho los que estudian y después como todos, hay que le puede costar un poco más o un poco menos. Pero bueno, la comprensión, la articulación, pero bueno, se nota mucho los que leen y los que estudian de los que contestan por la tangente, ¿no? Entonces si toca, en eso somos bastante exigentes. Y eso tratamos también por eso como se arman los corrijos, digamos, cada docente corregimos, pero se arman en forma conjunta para que haya como una política de corrección bastante pareja, y ante la duda siempre recurrimos a la JTP o a las titulares. Entonces, en eso tratamos de ser bastante prolijos, ¿no? Para que no quede como a criterio de cada uno. A veces a uno le puede parecer que no está correcto y capaz le lee un compañero y dice, no, mirá, fíjate que acá responde, o a uno le parece que más o menos, y te dicen, no, mirá. Y siempre yo digo esto, si hay compañeros que puedan responder bien, es porque entonces la pregunta era accesible, y también es injusto a veces no considerar el que sí pudo hacer, ¿no? Más allá de que, bueno, hay una línea de números de 0 al 10. Claro, pero bueno, me parece que en ese punto, bueno, esas son como las reglas. Digo porque se empieza a acercar como noviembre y empieza obviamente el tema del parcial a dar vuelta. De resto que no están, ¿faltan muchos? Andrea está con la práctica. No, Andrea y otra chica están. Las que saben de su grupo que faltan, ¿es que no van a venir? Sí, por ejemplo, ya se fue a Tres Arroyos, tiene largo. Una compañera tuya. Sí. Qué suerte. Angie está viniendo por el Angie, ¿qué hora es? Y después Sí, y Mica Mica falta, no vino otra tampoco. Mica. Pero en el grupo falta una.
Mica no viene, ¿quién más no venía? Priscila. Priscila no viene, está bien, ya sabemos que dos. Ana no sabemos. Está en la práctica. Ana está Ana y Andrés están viniendo, digamos. Ana y Andrés están Salían y ya viniendo, venían. bueno, vamos a esperar 5 minutitos más y si no arrancamos, ¿les parece? ¿Y en qué práctica estaban? ¿En la defensoría? Sí. Mirá qué tarde. Sí, porque a la 1 me escribió y me puso, no sé si llego, pero todavía nos tenemos que quedar. Bueno, en todo caso vamos como empezando y cualquier cosa ustedes les acercan. Bueno, ¿cómo les resultó el material? ¿Qué dijeron? Horrible, gracias. ¿Están abiertos? Muy complejo, eso sí. Decimos más allá y arriba, porque yo por la intimidad de la clase, perdón, pero tan abierto no me queda. ¿Verdad que no? Pero podemos abrir allá arriba si a ustedes les tocó, ¿no? No, recuerden que no se va a tratar de una comprensión absoluta y como en una parte lo dice Freud, lo dice Lacan, lo dicen todos, digamos, estamos hablando de tipos clínicos. Después, cómo cada sujeto en su singularidad se recrean estas cuestiones va a ser en el caso a caso. Entonces no vamos a poder encontrar como la fórmula de la histeria, pero sí una lógica, ¿no? De por qué tiene una particularidad diferente a lo que vamos a ver después de la neurosis obsesiva. Entonces, venimos de trabajar cuestiones en relación al diagnóstico de transferencia y a esto de que venimos intentando señalar que la neurosis, veníamos diciendo que el síntoma ya es una respuesta y entonces que por ende, como ya lo dice Lacan en el seminario 3, la neurosis tiene estructura de pregunta, ¿no? Entonces, la neurosis tiene estructura de pregunta, ¿no? Porque el neurótico se la pasa preguntándose. La pregunta por la histeria va más en relación a la mujer y la pregunta del obsesivo más en relación al ser, la existencia, ¿no? Entonces, hasta ahora decimos que la neurosis tiene una estructura de pregunta. ¿Qué es ser una mujer? En ambos. Sí, la neurosis. Sí. Dentro de la neurosis vamos a tener los tipos, que vamos a hablar de la histeria y de la neurosis obsesiva. Después de estas clases nos vamos a meter en el campo de la psicosis. Y vamos a tratar de pensar en las particularidades de la psicosis, la antipsicosis, para después, en la segunda parte, empezar a poder pensar más las particularidades de la transferencia en cada una de estas estructuras. Entonces, si en algún momento yo voy a hacer una breve introducción para escuchar a los compañeros y a ustedes lo que pudieron rescatar, y a partir de ahí vamos viendo qué podemos armar. Porque es complejo y porque también la idea es que no se queden simplemente repitiendo los clichés, sino que podamos tocar algo dentro de lo que el significante pueda aprender, que no es todo. Entonces, algo que quizás es interesante pensar es que, aunque tiene una estructura de pregunta, algo que también va a decir Lacan es que lo que hace el neurótico es que da una respuesta anticipada. ¿Qué entienden por eso? ¿Te referís a eso que le busca una lógica a las situaciones? Saber, ¿no? No, eso se me parece que se están enganchando más con las particularidades del obsesivo. Con el si pasa algo y será por tal. No, eso es más del obsesivo. Hoy vamos a enfocarnos más acá. Me parece que vos ahí te vas más como la cuestión de la... como el cuerpo está más comprometido en la histeria, el pensamiento está más comprometido en la neurosis obsesiva. No, vayamos a pensarlo, digamos, es una estructura de pregunta. Acuérdense lo que estábamos trabajando con el grafo del deseo, ¿no? Decíamos que acá estaba el sujeto, acá Que la pregunta la hacía desde el yo era, ¿no? A ver, ¿qué entienden? Díganme lo que entienden, si yo les digo, tiene una estructura de preguntas, el neurótico se la pasa preguntando por qué. ¿Qué es lo que se pregunta? Como pregunta general. ¿Qué es ser una mujer? En la histeria sería ¿qué es ser una mujer? Bueno, pero esto que ustedes han visto en el grafo del deseo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué me quiere el otro? ¿Por qué me quiere? ¿Qué soy para vos? ¿No? Ahí hay una pregunta.
Entonces, cuando pensamos en que hay una respuesta anticipada, ¿qué es lo que el neurótico se quiere evitar? ¿Qué es lo que evita el síntoma? ¿Por qué para nosotros el síntoma tiene la angustia? Porque la angustia aparece cuando uno se encuentra con ¿qué? Con la falta, ¿con qué más? Con la falta de quién, Con lo traumático también. Sí, pero con la falta de quién, Del otro. ¿El otro? Siempre, del otro. ¿No? Entonces, El significante del otro sería con la Fantasma. castración del otro, con que el otro no es un ser completo y no agujereado que tiene todo. Esa es la mayor confusión de la histeria. el otro con mayúsculas. Digamos, el otro también está castrado. Entonces, si esa pregunta... Esperen que quiero... ¿La soltaron, Andrés? Acá tenemos el sujeto barrado, ¿no? El sujeto cuando surge. Y acá vamos a tener... El otro está barrado, el otro no está entero. Entonces, la pregunta, la estructura de pregunta iría en esta línea, ¿no? Fíjense que se hace como una forma de signo de pregunta. Ahora, si nosotros decimos que acá no está todo, que este no está completo, que este no es ese que yo necesitaría creer que tiene todo, lo que hace el neurótico es un atajo a esta altura que es con el fantasma. Responde con el fantasma. Entonces la respuesta anticipada tiene que ver con esto. Fantasmáticamente, para evitarse encontrarse con esto, que es con la castración del otro, el fantasma hace velo de eso. Por eso cuando nosotros decimos que se produce el motivo, la ocasión de consulta, además tiene que ver con que algo de esto tambalea, algo de la cortina se mueve, algo de esto se ve, algo de esto angustia, y todo lo que hasta ese momento se viene sosteniendo trastabilla. Claro, el fantasma no alcanza. El fantasma vacila. ¿No? Pero el fantasma da la respuesta igual. El fantasma siempre es una respuesta. Una respuesta es este guión que me va a permitir andar por la vida, porque es la respuesta que se da Dora, por ejemplo, a que es una mujer, es alguien a ser chupado. ¿No? Entonces con eso anda. Cuando algo de eso trastabilla, porque el señor K le dice, la señora K no es nada para mí, ahí se produce el acting. Claro. ¿No? Porque entonces esto no le alcanza y se encuentra con esto. Porque cuando hablamos de la barradura del otro no es simplemente, no es un otro particular, es esto del encuentro con la castración, con el agujero. ¿No? Entonces, el neurótico encuentra sus vericuetos para no vérselas con eso. ¿No sería lo de la identificación? Sí, ahora lo vamos viendo a la letra si quieren con el texto. Yo lo que más quería para hacer como esta introducción es para que podamos, no, porque si no cuando uno entra a veces como muy en lo específico, a veces se pierde de qué está hablando. Recordemos que venimos hablando de esto, de la neurosis, del síntoma de la neurosis, y ahora vamos a tratar de pensar en las especificidades de la histeria como un modo, como un tipo clínico de la neurosis. Pero la neurosis tiene este funcionamiento, es decir, la neurosis tiene una estructura de pregunta, pero no es una pregunta desplegada, vamos a decirlo acá. Es un como si de la pregunta, donde el fantasma es una respuesta anticipada. Ahora, esto no lo vamos a saber, no se despliega si no es en transferencia. Fíjense que Freud puede llegar a toda la construcción de la fantasía que sostiene el síntoma de Dora a través de la tos. Pero no es que eso está de antemano, sino que se construye el análisis. Digamos, de esto sabemos vía la transferencia y a través de un análisis. Pero en general lo que venimos viendo es que cuando algo de esto vacila es cuando se produce el encuentro o la consulta con un analista. Mientras esto va, uno va con esa sensación de que más o menos va. Que no es la castración del otro. Bueno. Castración del otro. Hay una cosa que no me quedó terminando de quedar del todo claro. Porque decimos que tiene forma de estructura de pregunta. Como que se arma esto. Claro. Y decís que en histeria tiene la pregunta por la mujer, pero ¿cómo sería la articulación entre la pregunta por la falta del otro y la pregunta, o sea... No, la pregunta es más en relación a la femenidad.
No, Sí. no porque no porque la pregunta tenga que ver con esto. Sería como un ¿qué es la feminidad? A ver, hagamos esta pequeña introducción. No los quiero marear, hagamos pero esta pequeña introducción porque ahora entramos de lleno cuando se mete con todo lo de la metáfora en las clases. Lo que Freud va a trabajar con el complejo de Edipo es que hay 3 salidas posibles, ¿no? Del psiquismo. Pero lo que Lacan un poco le dice, y que también Freud se hace cargo, y bueno, yo reconozco que hasta acá llego, es que siempre lo arma en lo que es la horma fálica. Siempre el goce en ese punto está regulado por el palo como medida. Cuando hablamos de la mujer, que la mujer no existe, o esta cuestión de ese otro goce, que no es un goce que esté regulado por la medida fálica, es cuando se arma este vericueto, que es la gran pregunta que dice Freud, va a tener en velo a los hombres en relación a qué quiere una mujer, ¿no? Porque ahí no hay algo que encaje. Entonces, la histeria entraría como una de las respuestas al modo hombre. ¿Entendés? La histeria entra como un rechazo a no querer saber nada con la sexualidad, como una salida edípica. Por eso siempre en la histeria encontramos la otra mujer, esa que se le supone un goce pleno que sabe, y en general otro hombre, o el padre idealizado. Pero, digamos, cuando es la pregunta por la mujer, una cosa es decir, ¿cómo vos sos una mujer? Y otra cosa es, bueno, ¿qué es ser una mujer? La histeria ahí intenta como identificarse algo que le dé letra para a partir de ahí armar qué es ser una mujer. Entonces uno diría, bueno, ¿de qué serviría un análisis para una histeria? ¿Cuál sería el objetivo de un análisis? Y que esa pregunta no sea tan desestabilizante. O sea, la pregunta va a estar, porque es una cuestión de estructura. Cuando vos decís, se hace la neurosis en forma de pregunta, o sea, me parece que eso no lo podemos, porque es una cuestión de estructura, esto que vos estás relatando. Pero que eso no trastabille tanto. Que la persona pueda responder por ella. Ahí está. Como no porque la histeria es la estructura que más pegada está al deseo del otro. Claro, por eso. ¿Ustedes entienden qué es el deseo del otro? ¿Qué quiere decir el deseo es el deseo del otro? ¿Qué entienden? Sí, eso medio está también en nuestro tema, o yo por lo menos lo noté, porque es como esta relación que hay entre la dialéctica de la demanda y la dialéctica del deseo. Bueno, ¿quieren que arranquemos con el texto? ¿Quieren que lo vayamos siguiendo con el texto? ¿Cómo lo arman ustedes? No sé en qué momento decía lo dejé Armamos algo. Bueno, dale. Pero está escrito y muy corto para que podamos, porque es muy corto. Sí, sí. Y respondiendo un poco a las preguntas que nos hiciste vos. Dale. Esto que decís vos de Lacan empieza nombrando Hegel en relación a la dialéctica que implica que lo toma del amo y el esclavo, porque el deseo y la demanda también se necesitan. O sea, esta dialéctica implica que los dos tienen que estar presentes, ¿no? Se implican. Sí, digamos necesidad, demanda y deseo. Como dice el camerita que se tiene que armar. Sí, sin la otra no. Bueno, al principio, primitivamente, el niño se encuentra en su impotencia dependiente de la demanda, es decir, de la palabra de Dios, que aliena la naturaleza de su deseo. Yo lo fuimos armando después, es difícil decirlo. ¿Qué pasa al principio? ¿El ser viviente qué pasa? Necesita pedir por medio de Dios. Está mediado por el otro. Claro. Es indefenso y tiene su necesidad, pero esa necesidad, desde el momento que somos sujetos del lenguaje, está muerta del vamos. Del mínimo. Digamos, eso sería un sujeto mínimo. No, vas a ser deseo, no, vas a ser Demanda leído por de el amor otro. leído como demanda. Leído como, digamos, pero esa la letra la pone el otro. Sí. ¿Qué es esto de esta función, digamos, de los pequeños ruidos, llamados que hace el niño, que hay un otro que lo significa, ¿no? Que le Por da ejemplo, significado cuando un bebé a una demanda. llora y el padre interpreta que ese nene, por ejemplo, tiene hambre. Tiene hambre o que está Y ahí molesto, está que interpretando tiene que tiene calor. hambre. Es decir, También puede fíjense llorar. que las significaciones de dónde vienen. Del otro. Del otro. No sabe cómo hablar. Es el que hace el corte en realidad, es el que le da esa como significación. No, no hay corte ahí todavía. Acuérdense también que esto lo vamos pensando en la línea de alienación y Todavía no se separación. separó, digamos. Todavía Estamos en la alienación. Estamos en plena alienación. porque dice, es decir, la palabra del otro que aliena la naturaleza de su deseo.
Corte es, claro, es a partir de que hay lenguaje, ¿no? Es que el lenguaje es desde el vamos, porque nosotros somos hablados desde antes, digamos, en el momento que alguien dice, ay, qué lindo el día que tengamos un niñito y lo llamemos Juancito y lo llevemos a la plaza, uno está hablado desde antes de ser cuerpo, digamos. Claro, ese es el deseo del otro. O sea, la hablada decía Olanian. No, lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos de deseo en esta línea no estamos hablando simplemente de lo que alguien puede verbalizar. Porque alguien puede estar diciendo algo y que lo que se esté jugando venga por otro lado. Pero sí que nosotros, digamos, al ser seres del lenguaje, no hay posibilidad de no estar atravesado por el lenguaje en ningún momento. El cuerpo como cosa muere desde el momento uno porque ya está atravesado por un lenguaje, por un nombre, por alguien que nos nombra, por alguien que nos espera. Que está alojado en un lugar. Sí, y hay una red de significantes que está desde antes que inclusive salíamos físicamente, digamos, en el cuerpo biológico. Por eso en esto que trabajamos en psicoanálisis y medicina, bueno, nosotros es ese otro cuerpo, ese cuerpo hecho de significantes, ese cuerpo erógeno, ese cuerpo marcado por el significante. Las zonas erógenas tienen que ver con eso, esos agujeros. Entonces, Lacan acá nos empieza a hablar en esta clase que vieron que siempre cuando lean las clases de los seminarios, siempre ese punteo de arriba está bueno porque un poco es orientador. Vieron que dice el deseo del otro, el deseo insatisfecho, el deseo de otra cosa, el deseo tachado, la identificación de Dora. Bueno, y se llama la clase 20 el sueño de la bella carnicera. Entonces él empieza a hacer esta mención a la indefensión del niño. Esta etapa de la que hablamos sería el predípico o pregenital, ¿no? En donde esta demanda principalmente es oral y anal. Y hay una dialéctica de asimilación, incorporación o rechazo. Acepta abandonar o no determinado objeto simbólico. Esto sería en relación al control del Pinterest, digamos, cuando hay esta relación de que... Eso es como un primer modo en que el sujeto tiene una forma de restarse del otro. Por eso la encopresis es un ¿Se lo síntoma. doy o no se lo doy? Claro, es como vos querés algo de mí, ahora si invierte, bueno, yo veo si te lo doy o no te lo doy. Ahí ya estaríamos ingresando a la separación. Es un modo en que la si no lo piensen nada más como sí, una como una cuestión cosa tajante. lineal, ¿no? Porque Claro. son movimientos siempre Cosas que más en que círculo. se tienen que ir dando para... Sí, movimientos que se tienen que ir dando, exactamente. Es interesante también lo que ahí marca Sandra de lo predípico, porque un poco lo que también Freud dice, que ahí se le escapa con Dora, es esta cuestión de lo predípico, que es esta ligazón que es independiente del niño y de la niña a la madre. La madre es el primer objeto de amor. Porque no se habla de la madre en el caso de la vecina. No hay mucho material, pero vos no podés no hablar de una madre y no por eso no suponer que la madre está ahí. Sí. Entonces, el primer objeto de amor es la madre. Y divinizado, de alguna manera. ¿O no? Sí o no, pero digamos, en esto predípico, digamos, porque si no queda como esta idea de que ustedes estaban con esta idea del Edipo de que la nena se enamora del papá. Claro. Y que el nene odia al papá porque le saca a la mamá. El Edipo pensémosla como una maquinaria simbólica, donde no se trata simplemente del papá y la mamá real. ¿No? ¿Cómo? Las funciones Como sí. función. Como funciones y como una maquinaria que es necesaria como operaciones de constitución subjetiva, digamos. Por eso el trabajo con niños y por eso ciertos momentos en que ciertas operaciones no se dan, bueno, un poco la intervención del analista es que algo de eso pueda como relanzarse. Bueno, sigamos. Después, bueno, el sujeto entonces reconoce un deseo más allá de la demanda. ¿A quién se dirige la demanda? Y dice Lacan, digamos, la madre, porque podría ser alguna función también. Ahora dice, a través del Edipo el deseo genital es asumido, la función de este deseo del otro, que permite la verdadera distinción entre el sujeto y el otro. A nivel de la demanda hay entre el sujeto y el otro una situación de reciprocidad. El niño sabe que tiene algo que puede rehusarle a esta demanda, en este caso hablábamos de la caca, negándose al control del esfínter, por ejemplo. Y ahí comienza la separación de independencia. Lo puse con signos de pregunta porque no sé. No, podría ser. no. Bueno. Pensémoslo como en este nivel. Vayamos a la página 365 porque aparte que acá es clave.
cuando Lacan dice, el deseo está obligado a la mediación de la palabra. A mitad del párrafo del medio. Y es manifiesto que esta palabra solo tiene su estatuto, solo se instala, solo se desarrolla su naturaleza en el otro como lugar de la palabra. Es decir, que no hay forma de que en algún momento uno pueda terminar constituido en este lugar, como agarrado, si no es porque en algún momento estuvo hablado por el otro. Entonces, esto de que el deseo es el deseo del otro, es porque en esos puntos que uno a veces, esto que la cuestión también tramposa que tiene el yo, donde uno más yo cree que es donde las identificaciones están más a flor de piel, ¿no? Es uno más dice yo, ¿no? Esto es tan mío, y en general es lo más ajeno. Entonces, lo interesante de pensar en esa página es que, pues yo también lo escribí, para no perderlo, porque si no me voy por las ramas. En estas dos cuestiones que dice, bueno, el sujeto se forma en el otro, en esto que él señala la alienación imaginaria y la alienación simbólica, en estos dos planos. Que eso está ahí en la 365. ¿No? Sí. El imaginario dice, en lo que yo estaba leyendo a continuación, dice, pero queda claro que no hay ninguna razón para que el sujeto... ¿Saben por qué les digo esto? Porque me parece que cuando uno agarra esto, vuelve al texto y dice, lo estaba diciendo. Sí, pero bueno, hay como que encontrarle esa vuelta. Dice, pero queda claro que no hay ninguna razón para que el sujeto se dé cuenta. Digamos, para que se dé cuenta que es hablado por el otro. Quiero decir que la distinción entre el otro y él es más difícil de las distinciones a establecer en el origen. Por eso Freud destacó claramente el valor sintomático de aquel momento de la infancia en que el niño cree que los padres conocen todos sus pensamientos y explica muy bien el vínculo de este fenómeno con la palabra. Como los pensamientos del sujeto se han formado en la palabra del otro, es completamente natural que en el origen sus pensamientos pertenezcan a dicha palabra. Eso vendría a ser la alienación simbólica, ¿no? Simbólica. Y abajo dice, por otra parte, en el plano imaginario, entre el sujeto y el otro, no hay al principio más que un tenue lindero, un hilo ambiguo en el sentido que se franquea. La relación narcisista está abierta, en efecto, a un transitivismo permanente, como lo demuestra también la experiencia del niño. Digamos, también, el yo no yo, el adentro y afuera, no es algo que viene dado. Entonces se tiene que armar. Estas dos formas de ambigüedad, estos dos límites, uno situado en el plano imaginario, el otro perteneciente al orden simbólico por el que el deseo se funda en la palabra del otro, estas dos formas de franqueamiento que hacen que el sujeto sí aliene, no se confunden. ¿No se confunden? A mí me parece que es una error de traducción. No se confunden porque no son... Exactamente, que no son, digamos, que no son, que estén alienados no quiere decir que sean lo mismo. Por el contrario, en su discordancia en la que le habla el sujeto, como la experiencia lo demuestra, una primera posibilidad de distinguirse. ¿No? Bueno, esa parte del párrafo, que es esto que yo estaba, márquenla, señálensela. Está como el interés de Lacan, me parece, en esa parte, ¿no? Como marcar un poco... No, digamos, como el deseo lo que hace, o en algún punto como preguntarse cómo se abre a la concepción de sujeto. Porque si uno queda solo en el lugar de la demanda, no hay posibilidad de pensar en exactamente, sujeto. pero como al mismo tiempo es un lugar tan sinuoso, vamos a decirlo, que esta distinción, inclusive desde el lugar del analista y de la transferencia, es como muy fácil perderse. ¿No? Porque es como todo el tiempo, porque esto que veníamos trabajando nosotros entramos tomando la demanda. Porque la demanda, el tema es no creárnosla en nosotros, ¿se acuerdan lo que veníamos diciendo? Pero no es que no le damos lugar a la demanda. El punto es, bueno, nacemos alienados al otro. Somos hechos por las palabras del otro. El material significante viene del otro. ¿Ahí se termina la historia? No. Bueno, ¿cómo sigue? Como dicen eso. Bueno, ahí se empieza a abrir, porque sabemos que en el seminario 11 trabaja un montón acá en la cuestión de la alienación y la separación. Bueno, nunca se dejaría de ser el deseo del otro. El deseo es siempre el deseo del otro, como estructura. Pero siempre voy a decir lo que... No, lo que pasa es que lo estás entendiendo muy a la letra.
no es que yo quiero un chocolate y vos vas a querer un chocolate, porque eso sería... No es como que Imitación. no, o eso sería... Introyección. No, ay, no sé la palabra. Sugestión. ¿Entendés? Todos, la Comisión 8, todos queremos, digamos, ¿no? Eso es lo que pasa con los fenómenos de masa. Que la van a ver en psicología de las masas en un momento. Esto es una cuestión mucho más sutil. Estar todo el tiempo enganchado a esta pregunta. ¿Qué me querés? ¿Qué querés que sea para vos? ¿Soy la nena buena? ¿Soy la rebelde? ¿Soy la copada? ¿Soy la gorda? ¿Soy la flaca? ¿Soy el alto? ¿Soy el bueno? ¿Soy el que me agarro a todos? ¿Soy el que no me agarro a ninguna? ¿Soy la que me va bien? ¿Soy la que hago guita? Da más que ver en relación a los objetos pulsionales. Por eso el atajo va por acá. Como sería enloquecedor preguntarme todo el tiempo, emplear esta pregunta y encontrarme con que el otro no tiene una respuesta específica para darme, la trampa, el atajo que se hace el neurótico, que no se hace en los neuróticos, es esto. Cuando se acuerdan como en la clase pasada, bueno, quiere que sea un cajero automático, quiere que yo dé guita. Pero bueno, de esto no sabemos hasta que un análisis empieza a transcurrir. No es algo que ni quien habla lo sabe, ni quien escucha dice, es algo como... Más allá de que uno en las primeras entrevistas puede pescar que hay un discurso más histérico, un discurso más de tinta obsesivo. Pero saber estas particularidades singulares va a ser solo en transferencia. Ahí te ayudé un poco, te María. Y una pregunta. El fantasma. ¿Todas las personas tienen un fantasma? La neurosis tiene un fantasma. Sí, el lado de la neurosis. Sí, porque funciona como esto. Pero lo que yo no entiendo es si cada uno ya tiene una estructura, puede ser que no sé. Yo por ejemplo no sé, tengo una estructura neurótica histérica. Pero eso yo no lo voy a saber hasta que el fantasma no se trastabille y se produzca algo de la angustia. Pero vos para qué quisieras saber qué estructura tenés antes de No, porque quisiera saber si el fantasma necesita trasvillarse para saber qué no, si el fantasma vacila, uno se angustia. Cuando uno se angustia, hace algo con la angustia. O va a yoga, pero no o por se eso va sos a histérico o sos obsesivo. No, sí, la estructura está de vamos. Por eso tampoco hay pasaje de estructura. Pero el fantasma está antes. ¿Antes de qué? El fantasma termina en la adolescencia. El fantasma siempre está. Está siempre. El fantasma, sí, mejor, peor armado, pero está. Es lo que más estable o inestable, es pero lo que nos lleva. Pero se sella la salida de la adolescencia. Por eso, pero digamos, ya todos tenemos el fantasma. No es que se arma a partir de que te angustias el fantasma. No está antes. En la adolescencia como lo que pasa que no, el fantasma se construye en etapas. Sí. Ya tenemos los 3 tiempos del Edipo, la latencia, la pubertad, la adolescencia, y si todo sale bien, se va a producir, digamos, un armado fantasmático. Y la vida sigue. Si algo después pasa, en general pasan cosas que hacen que el fantasma, la tela del fantasma no alcanza para todo. Es como una cortina que siempre aparece la angustia, el síntoma. Ahí aparece la angustia, o la inhibición, o el síntoma. Algo trastabilla, algo no alcanza. Pero no por eso somos neuróticos, somos obsesivos o histéricos. Somos neuróticos solamente. No, es que ya la estructura claro, ahora se le fue a la estructura de la histeria en el Edipo, porque queda enganchada al objeto oral. Pasa que también la estructura la tenés con, o sea, el fantasma y la estructura ya se terminan de formar en la adolescencia. Ya está como dicho, no es que depende cómo actúa el fantasma que sos. Pregunta, es tan difícil de comprender. La estructura, sí, no, es que te entiendo, pero es medio enroscado para preguntar. La estructura tiene que ver con si estamos, digamos, dentro del campo de la neurosis o la psicología. Vamos a pensarlo en esto que vamos nosotros a trabajar. Entonces, esto que nosotros... Pero eso ya está dado cuando culmina el complejo de Edipo, ahí ya... No necesariamente, digamos. Inclusive hay desestabilidad, digamos, hay pacientes que uno puede atender en una adolescencia y muy descompensados y uno estar como dubitativo de si eso va, digamos, uno no sabe de la inscripción, de la metáfora del nombre del padre hasta que algo de eso no se pone en juego, eso uno no lo sabe de antemano. Claro, no digo que uno lo sepa de antemano, pero digamos, no, la estructura no cambia, o sos psicótico o sos neurótico, en un momento te das cuenta que sos realmente, porque hay ciertas, como que te desestabilizás y ahí... Lo que podrían ser las psicosis no desencadenadas, claro, que son como esto. Sí. Pero siempre fuiste psicótico, no es que en un momento cambiaste, ¿no? Sí, lo que sí puede pasar es que intervenciones tempranas en la infancia puedan generar ahí algunos torcimientos. Un niño que estaba muy mal alojado pueda virar a otro lugar. Claro, sí. pero esas son intervenciones tempranas o algunos momentos. Eso, cuando se ve el complejo de Edipo no se termina de desarrollar. No, por
Por eso, una cosa son las intervenciones con la estructura en armado y otra cosa es encontrarse con alguien que ya está su armado fantasmático, valga la redundancia, armado. Entonces, la idea de un análisis es que uno pueda hacer con su síntoma algo que la pase mejor. No es que no va a tener más como... La cuestión sintomática está siempre, es parte de la neurosis. Sí, la misma estructura. Claro, que acá no hablamos ¿En qué te de cura. quedaste? Muchas cosas. Pero sí, me confunde el tema del fantasma. Bueno, vamos a seguir con el fantasma. No, tranquila, porque es un tema re complejo, no es un tema fácil de aprender, no te marees con No, esto. sí. Es muy difícil, viste, como capaz que uno lee y vos decís, más o menos lo entiendo, pero después cuando lo vas a decir o lo vas a poner en un parcial... Bueno, ustedes a la hora de estudiar, chicos, tienen que estudiar de los textos. Es decir, agarran la clase y donde estén párrafo que yo les marco a las 3:75, estudian. Ahí responden. Digamos, porque esa es una evaluación. Digamos, una cosa es lo que ustedes quieran, los que quieran formarse como psicoanalistas, y no pasa acá adentro. Y otra cosa es el psicoanálisis tratando de coexistir con el discurso académico. Hay que evaluarlo porque es una universidad. Entonces va a ser una evaluación de texto. ¿Qué dice Lacan de cómo piensa fulano tal cosa? ¿Estudias? Mejor o peor, lo vas a responder. En una chance o en la segunda chance, pero lo vas a responder. Es que no quieras enganchar la lógica para parcial, quiero porque ahí... enganchar la lógica, sí. Es decir, la lógica se engancha desde otro lugar y en un transcurrir y en una formación que es constante. El parcial es otra cosa. Porque si las de ahí las homologan, va muerto. Porque... Ahora, el fantasma está en el plano imaginario, ¿no es cierto? No, en el simbólico. No están anudados los tres. No, Están digamos, anudados. El fantasma es una construcción en relación... ¿De los tres? Claro, está en relación, digamos, a... al tomar como algún objeto particular de la pulsión para poder lograr cierta estabilidad con el objeto. Pero vamos por partes, si no, se van por el fantasma y los voy a perder. ¿Puedes repetir porque eso? además del fantasma lo vamos a trabajar más adelante también. ¿Puedes repetirlo? ¿El fantasma se engancha con un objeto particular? Digamos, es esto que decimos de Dora. Dora dice, bueno, una mujer es alguien a ser chupada, es algo ahí del objeto oral. Lo que trata de armar es cierta estabilidad lo pulsional, a esto que decimos que es lo más variable del objeto. Que no sea tan, o sea, si bien es parcial, Trata de darle que tome, claro, que tome como que cierta abarque un poco más. De un marco. Ustedes siempre piensan en el fantasma como el cuadro, exactamente. Como el cuadro, como el marco, como el guión que me permite responder al mundo. Y digamos, es como si todo se trata de ser chupado, escupido, tragado, esa es como con la lógica que respondo al mundo. Pero eso no lo sé. No es que yo digo, un día me di cuenta que mi lógica es, ¿no? Yo ando por la vida y me pasan cosas y Ahora lo hacía con el hermano, chupaba el dedo. pero es en el transcurrir de un análisis que en algún momento algo de esta posición fantasmática se va a develar, que no es sin transferencia. Ustedes recuerden que siempre va a ser en transferencia. No es tampoco el analista por fuera. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos, bueno, el analista, para que el síntoma se transforme en síntoma analítico, tiene que pasar a ser parte de ese síntoma? Ya no se le habla a cualquiera, se le habla a ese. Y ahí arrancaba la cuestión de la transferencia, la puesta a punto de la transferencia. Bueno, sigamos. Sí. Vos tranquila, no sudes, no te pongas nerviosa, que esto es así todo el tiempo, no pasa nunca. Yo me retiré hace 20 años y seguimos igual. Bueno, que se relaja un poco con esto. Digo, es una lógica compleja, es una lógica que también ustedes tienen una pata y le falta la pata de la clínica. Es que entonces, a mí me pasa mucho que me pongo a leer, me dan una ganas de llorar, digo, no puedo ser 4 veces leyendo esto y no me Mucha angustia, mucha angustia. hay que leerlo, lo importante es que tiene algo mucha vayamos- carga. No, aparte uno dice, le pone interés. Yo traje. Bueno, pero eso ya lo están entendiendo, esto es un montón. Bueno, vamos, sigamos. ¿Hay algo que quieran irme echando de lo que vieron en el teórico o ustedes lo tienen armado ahí? No, nosotros venimos mal. Bueno, Porque acá estamos de no importa, bueno, los compañeros que vieron el teórico del martes, que me decían que vieron ustedes. El martes no vimos histeria nosotros, eso Claro. es Los venimos jueves. atrasados, claro. Bueno, Nosotros venimos acá sin el teórico, eso es Bueno, dale. Nos habló del trauma. Entonces, eso de separación e independencia está bien que le puse los signos porque ya lo explicaste. No va ahí.
Bueno, más allá de la demanda de ambos si todo va encaminado, eso lo puse entre paréntesis, está lo que el otro desea, lo ve dado al niño, aparece en la experiencia de Edipo. Y ahí aparece el padre, la metáfora paterna y lo que conduce al complejo de castración. ¿Eso lo entienden? Está un poquito reducido, Sí, pero... Igual ahí es como que de la necesidad, y ahora ya pasamos a la demanda, ¿está bien? Lo que estoy diciendo. Sí, la Y necesidad. ahora tenemos que dar como un paso más. El Porque plano, habla del el sujeto plano del- simbólico de la 367, el plano simbólico tiene que ver con esto de la metáfora paterna. ¿Ustedes qué entienden por metáfora paterna? Es la función de corte, digamos. Claro, que es Básicamente, significante del nombre del padre. vos decís la metáfora. ¿Qué es la metáfora Es paterna? la sustitución. Sustituye el deseo materno. ¿Cómo? Aquello que sustituye el deseo materno. Exactamente. ¿Y qué permite eso? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Para despegar a la Produce madre. la separación. corre, digamos, al Le da una niño, digamos, medida, que se vale, va. lo que vale Vale, es vale, para que el hace nombre que no sos el falo, que no sos el falo, ¿no? Entonces introduce una medida y saca como esa cuestión más como se dice de las fauces caprichosas del deseo materno, el famoso palo en la boca de cocodrilo. Porque entonces lo que empieza ahora es haber una regulación fálica, hay una medida, ya no es cualquier cosa. Una vez que esa ecuación se produce y se da la metáfora, se produce un ordenamiento. Si no, sería como próximo, como estar totalmente sumergido, que es lo que pasa en las en las cuestiones graves de la infancia, ¿no? Cuando algo de ese tiempo no se armó, bueno, queda esta cuestión, ¿no? Esto de ser todo para esa madre. Que entendemos que estamos hablando de, como dijeron, funciones. Sí, sí, estructura, ¿no? Si tenés... Bueno, sabemos que la psicosis tiene que ver con la forclusión del significante del nombre del padre. Porque, bueno, este significante que se llama nombre del padre porque se llama así, no porque necesariamente sea un padre el que tiene que ofrecerlo. Para los que critican el psicoanálisis de una persona más machirula, la manera que tiene que ser un padre, no le piden a nadie certificado de padre. De hecho, que es un padre también podría ser una pregunta, ¿no? ¿O qué es una madre? Es parte de lo que uno también escucha, ¿no? Digamos, nadie da por sabido que es una madre. Lo que es una madre es lo que para cada analizante va a ser en el transcurrir de su decir. Porque no tenemos una función ahí educadora de que una madre es quien, no sé, lleva al colegio, busca el colegio, ve la tele, no ve la tele. Eso sería como una idea moralista, ¿no? De que es una madre. La madre, veremos qué es. Pero bueno, la metáfora del nombre del padre tiene que ver con esta cuestión simbólica que se produce y que entonces ya ahí, fíjense que hay una primera separación de ser simplemente, de quedar como pegado a todo esto que el otro quiere, o a esta ilusión, porque es una ilusión que va del otro lado, digamos. El niño también supone que el otro le va a poder arrojar una pregunta de qué me quiere, ¿no? Bueno, te quiero tal cosa, es una ilusión, es la ilusión que la histeria no quiere como perder, lo que la histeria no quiere perder es la idea de que el otro no está entero, entonces se ofrece sacrificialmente para sostener eso. Bueno, a ver, ¿por dónde seguimos? Lo que estamos hablando es la dialéctica de la demanda y el deseo. Mm. Bien. Y bueno, y Lacan en esto habla de la estructura, cuando nombra todo esto, porque él dice, yo ya expliqué en otro capítulo la metáfora paterna, todo eso, habla de la estructuración del inconsciente del sujeto por su relación con el significante. O sea que el deseo del sujeto se localiza y se encuentra primero en la existencia del deseo del lo que venimos hablando. Porque lo que ahí empieza a decir, ¿se acuerdan? En cuanto a deseo distinto de la demanda. Y vieron que él al principio, en las primeras hojas, como que igual había en los procesos primarios de Freud a las leyes del lenguaje, como diciendo, bueno, Freud fue el primero sin decirlo así, en decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Claro, eso parece que... Bueno, No, digamos, lo que él dice, bueno, los procesos primarios tienen que ver con esto, con el lenguaje. De hecho, lo que trabaja acá son los sueños. En el punto 2, dice, bueno, el valor de las histerias para Freud, y empieza a trabajar el sueño de la bella carnicera. Hay algo que no
no me quedó claro. A ver, anda si es lo mismo, la misma duda. La diferencia entre querer y desear. No, antes de eso. Donde estamos, o sea, se instaló la demanda, Presenta el deseo de y acá sigue diciendo, ese otro deseo, como se introduce ordinariamente para el sujeto, es en cuanto deseo del otro. ¿Para qué página estás En la 367. El sujeto reconoce un deseo más allá de la demanda. O sea, es como que hay que pasar ese... Lo que pasa es que eso es cuando se encuentra con la posibilidad de, digamos, lo que permite la cuestión simbólica, es cuando el significante del nombre del Padre irrumpe esa ilusión de que yo soy todo, digamos, el falo cubre todo, resulta que esa otra que desea, hay algo más allá que yo no cubro. Por eso cuando uno en la clínica con niños apuntamos tanto a esta importancia de que quien está en posición de madre o de padre tenga un deseo más allá del hijo, tiene que ver con esto, con que favorece que se rompa esta idea de que ahí se cubre todo, de que ahí se tapona todo. Porque el neurótico lo que va a querer todo el tiempo es buscar cómo taponar esto. Como que hay algo que no llega a significarse. Hay algo que se escape y que no tiene que ver conmigo, ¿no? Cuando la mamá va a volver a trabajar, cuando la mamá y el papá salen solos. No es que tapone la pregunta, no quiere hacerla. Lo que quiere taponar es el encuentro con que el otro está también barrado, con que el otro también está agujereado. Por eso cuando a veces dicen, la histérica quiere agujerear al otro, entonces ¿cómo es esto de que la histeria, digamos, si la histérica quiere agujerear al otro, ¿cómo es esto que la histérica quiere sostener al otro entero? No, lo que pasa es que intentar agujerearlo parte de la premisa de suponerlo entero. Si yo te quiero agujerear es porque supongo que estás entera. Si no, sería como ir, ¿por qué? Si ya estás barrada, ¿agujerear qué? ¿No? Lo complejo es esto, el no querer saber nada con la castración del otro. Yo, para responder a esto de querer y desear, la partecita que me pareció, dice, las histéricas demandan amor. Lacan dice, todos demandamos amor, pero ellas lo hacen en forma más aparatosa. Porque son como más ruidosas, más quejosas, más dice densas. aparatosa, claro. Entonces, desea caviar, que esto es por lo de la bella carnicera, pero lo que quieren es que no se lo den. Claro. ¿Eso es desear y querer? Bueno, porque eso es no confundir la demanda con el deseo. El deseo se quiere sostener insatisfecho y para eso se sacrificó el otro. Algo que también es importante, los que hay un... Perdón, ya ahora vamos a ir con eso, no. Hay dos videitos que si ustedes ponen Marcelo Barros en YouTube aparecen sobre histeria, véanlo. Pero fíjense que hay una parte que a mí me parece re interesante, que es lo que plantea sobre todo no confundir la histeria desde el marco psicoanalítico con la idea de histeria en el uso común, que es un concepto machirulo, denigrante, y en esto de que decís que sí pero querés decir que no, decís que no pero querés decir que sí, ¿no? Y enloqueces al pobre hombre que no. Lo mismo cuando habla de asco. No, entonces bueno, me parece que cuando hablamos de histeria, y me parece importante porque son conceptos teóricos para nosotros muy importantes, y por más que hay una época que hay un montón de otros discursos que está buenísimo que salgan, también como todas proliferaciones discursivas a veces tienden a la homogenización, ¿no? Y me parece que el psicoanálisis hace un montón de años que se la viene bancando en esto de hacer la diferencia. Entonces me parece que en ese punto, cuando nosotros hablamos de histeria, no nos tiene que dar vergüenza, porque no estamos hablando mal de nadie. De ese término se haga un uso afuera, es problema de quien lo use. Está bien para el hombre y la mujer. Está tal cual. De hecho, lo que dice Freud es que en un punto la histeria es también lo dice Barros en el video, es un momento de constitutivo de todos, ¿no? Ah, sí, eso es. En esta cuestión de que el deseo es el deseo del otro. Bueno, eso me parecía importante porque, bueno, como estamos además enmarcados en una universidad con ciertas políticas y discursos, me parece que saber de qué estamos hablando, que no estamos criticando absolutamente a nadie, sino que estamos hablando de tipos clínicos. Igual, acá en el ejemplo que daba Sandra de querer y desear, no me termina de quedar claro, yo lo tenía medio invertido eso, o sea, el ejemplo del caviar. Sí. ¿No? Ella desea caviar, quiere que no se lo den, o es algo. Lo que pasa es que de lo que se trata ahí... La diferencia entre, o sea, el querer estaría más ligado a la demanda. Lo que pasa es que el querer también tiene más que ver con la cuestión mayoica, ¿no? Me parece que el punto acá es que la estructura, como
como lo duro, más allá después de como cada uno lo recree en su fantasma, eso es tener algo de insatisfacción, ¿no? Que también esto es algo difícil de entender, porque si el goce siempre es exceso, si veníamos hablando de que el goce siempre tiene que ver con el exceso, de golpe como el goce de la histeria tiene que ver con el Con la negación. Claro. con lo que falta, no con lo que sobra, ¿no? Es esto de no poder, como, bueno, en el caso de Dora, ¿no? Dora no puede disfrutar de nada, su cuerpo la deja todo el tiempo como a mitad de camino, bueno, Llama la atención con el padre y al final cree que está enamorado del otro señor. pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque cuando pensamos en llamar la atención no es lo mismo desde un lugar como mirame, 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 sino también como en la necesidad de que sin esas cuatro figuras, digamos, está Ese es el lambda. Dora, El el lambda padre, es la señora K y el señor. y el señor K. Dora sabe de esta relación, que es la fantasía de Felatio, ¿no? Que es donde después se le arma a ella esta cuestión de, bueno, una mujer es algo a ser chupado, tragado y demás. Ella necesita del señor K. ¿Para qué necesita del señor K? Se identifica con el señor. ¿Para qué? Para soporte, No, porque porque quiere a la señora acá, Digamos, básicamente, ¿no? Es la que le daría la respuesta. Pero de que se con le esto, ella. ella lo que través encuentra de- acá es la respuesta de, digamos, ¿qué es una mujer? Es como en la Por eso, película porque a la que la vieron cuando ella le totalmente. dice, bueno, ¿y qué te hace? Sí. ¿No? ¿Y vos qué sentís? Fíjense qué interesante. ¿Y vos qué sentís? ¿Y vos, no? Intermedia como así, otra persona. ¿No? Es la otra. A la otra la que le supone, que la otra está hecha pelota, la piba, porque es Navidad de miércoles, pero ella la supone Espléndida. Radiante. impoluta. Ni mínimo agujero, ni esto. Esa ¿no? sería la señora acá. Esa sería la señora Capo, La digo. Sí, ponele. Parece también la identificación ahí, ¿no? Bueno, pero porque la vida, digamos, eso es lo que está bueno que ustedes puedan ir como... Claro, no todo es tan así, tan La cuadrado. clínica no viene así tan pura. Lo cual no puede decir que uno en algún momento no pueda depurar un tipo clínico, ¿no? Dice, bueno, mira, en esto, por esta escena, en esto que pasó en la transferencia, algo de... bueno, puedo ahí sí decir que estoy frente a una histeria, pero es algo siempre a construir y a posteriori. Pero digo, cuando el señor K le dice, ¿por qué se produce la desestabilización de Dora? Porque cuando el señor K le dice, la señora K no es nada para mí, digamos, cuando ella podría disponer de este objeto, tipo, bueno, ustedes quédense juntos y nosotros nos vamos juntos. No, eso la hace un acting. Sí, eso es. ¿No? No es que ella puede, porque hay algo ahí, primero de sostener esta idealización del padre por la impotencia, ¿no? De no querer saber nada de esa impotencia paterna. Y después de, en esta vía, para no encontrarse con la pregunta, bueno, ¿qué quiere una mujer? ¿Qué desea una mujer? ¿Cómo se es una mujer? Bueno, ella se basa de todo esto. Por eso esos cuatro, digamos, los cuatro componentes son importantes, no es uno sin otro. Bueno, ¿seguimos con el texto? Después ya vienen Bueno, con la bella carnicera. La carnicera. Bueno, el sueño en el que se basa Freud es de esta señora a la que analiza, que es la mujer del carnicero. Ella le dice que quiere dar una cena, pero que solo tiene salmón ahumado. No le dice, es lo que le cuenta. Que quiere dar una cena. Sí, pero que solo tiene salmón ahumado, que es domingo, que está todo cerrado, que el teléfono no funciona. Por lo tanto, debe renunciar a ese deseo de dar la cena. En breve, ¿no? Contado. Lo que esta señora le dice es que sabe que Freud entiende que el sueño es un deseo a realizar. Entonces que acá no le cierra un poco. Le va a decir al amo, tipo, mira, vos decís que el sueño es una versión de deseo, yo te vengo a decir que soñé, que no puedo dar la cena. Es decir, que Bueno, tu pero teoría... también ahí estaba el tema de que el salmón era lo que le gustaba a la Bueno, eso es lo que ahora viene, ahí viene. Eso ya es el desarrollo. Ahí vamos. Parte 1. Bueno, entonces la paciente le ha pedido a su esposo
por otro lado, que no le dé un emparedado de caviar. Ella desea el caviar, pero le dice a él que no se lo dé. Yo saqué algunas cosas, sacamos algunas cosas así. El emparedado, aunque lo desea hace tiempo, ¿no? Freud considera que está obligada a crearse un deseo insatisfecho. Su sueño demuestra este deseo como no colmado. ¿Por qué necesitaba semejante deseo la mujer, ¿no? El relato de la paciente es que ella tiene una amiga que es muy delgada y a la cual al marido le cae bien, o sea, le resulta simpática y ella considera que le gusta. Lo bueno es que esta mujer es delgada y al marido le gustan las mujeres más las redondeces, como dice. Por lo tanto, Freud también se nota que la analizaba a la amiga porque dice que él sabe que a esa mujer le gustaba el salmón ahumado, que hasta ahora era lo único que ella tenía para la cena. Pero en realidad hacer la cena provocaría, la mujer esta estaba en pos de engordar, la amiga. Y el marido de adelgazar. Por lo tanto, ella con ese salmón ahumado tendría ese deseo de que la amiga engorde para que le guste al marido, ¿no? Por ese lado. Sí, hay algo ahí en esta posibilidad. Claro, eso que vos relataste todo es un verso diurno del sueño, porque ella se había encontrado con la amiga. Ella se había encontrado con la amiga, bueno, en esto que Freud ahí dice... Esa parte no. Lo que no entiendo es por qué esa necesidad del deseo insatisfecho. Para no caer en la... Porque es la única forma de... ¿Cómo? ¿No? Para no caer en el deseo del otro, digamos. Para no quedar devorada, es la única forma de encontrar ahí como un airecito. Digamos, la histeria es la más sujeta a la sugestión. Siempre me satisface Entonces, la forma que encuentro en la insatisfacción, en esto de sostener algo del orden de la insatisfacción, es como un modo de restarse a ser totalmente, digamos, aplastada y quedar totalmente... No, sí, sí, funciona, obvio. Por eso también, digamos, en la transferencia uno no iría en contra de eso. Lo que uno intentaría es que algo de eso pueda mutar a una posición que no la deje en tanta insatisfacción. Digamos, que pueda disfrutar de algo. Claro, digamos, porque... Freud dice, no dar la comida... Esto lo dice Freud. A ver. No dar la comida... Yo digo. Esto lo dice Freud. No dar la comida implica cumplir el deseo de la paciente. No hacer más bella a su amiga. El salmón ahumado era el plato predilecto de su amiga, por lo que Freud interpreta que ella se ha identificado con la amiga. Si ella se ha dado en la vida real un deseo no realizado, es como signo de esa identificación. Lo explicó mejor Freud que yo. A mí lo que me sirvió en la 371, a mí lo que me sirvió para pensar esa parte del caviar y el salmón es que dice algo así, dice así, la articulación del síntoma elemental con una identificación del discurso. Entonces ella, digamos, la que sueña, la paciente que está soñando, se identifica en el salmón con lo que a ella le pasa con el caviar, pero para que pueda seguir existiendo un comercio amoroso, o sea, toma la idea del salmón, en tanto que lo que a ella le pasa es no querer ese caviar a pesar de desearlo para poder seguir deseando y no quedar capturada en la demanda de esa. Sí, lo que después Freud va a decir, Lacan va a decir es que Dora como que le da una vuelta mejor a la bella carnicera, como que lo hace más logrado en esto de cómo estos elementos son necesarios para sostener este punto de insatisfacción. Pero siempre lo pensamos en un plano inconsciente, no es, no me voy a comer ahora en el café no me voy a comer, qué sé yo, el muffin, porque a la noche quiero que el jean no me apriete, ¿no? Porque eso también, vieron que el video de Barro lo dice, a ver, hay cosas que uno puede privarse y no eso me transforma en una histeria. Digamos, yo puedo querer hacer una dieta para sentirme bien, porque me hace mal verme mal, porque me siento mal, y eso no tiene que ver con la insatisfacción y con la privación. Yo sé que es re difícil, pero ténganse fe porque la vienen agarrando. Estamos mejor que mira nosotras cuatro estamos sin todas y están como... La chica del mundo también. Y nosotros acá. Victoria
que estamos arreglando. Adivina para la próxima, chicos, por favor. Ella está traumada, está en shock. Elizabeth es Micaela, entonces no se puede mover, boludo. El otro, yo entiendo que ustedes quieren como asociarlo a uno solo, pero puede tener que ver con cuestiones maternas, paternas, digamos, no es un otro solo. Alguien que demanda y ahí se ofrece sacrificialmente. Claro, es esta idea de que puedo, digamos, es esta idea de puedo ser todo lo que vos querés, en esta cuestión sacrificial, pero un modo es, bueno, me voy a restar, pero con esta ilusión de que, como si esa relación se diera, y esa relación está perdida del vamos. Claro. No es que tampoco hay algo que yo pueda cumplir 100% del deseo del otro. No funciona como un juego de encastre. A mí lo que me confunde un poco es el tema de los planos, ¿no? En el plano simbólico y en el plano imaginario. Porque el plano imaginario tiene más que ver precisamente con la identificación. Del simbólico. No. Con el otro. No, la identificación histérica es esta, que es una de las identificaciones que trabaja Freud en psicología de las masas, análisis del shock, que es una identificación a un rasgo. A un rasgo. Y lo simbólico tiene siempre más que ver con la función del significante. O sea que este significante castrado que ante eso no es el que está en el plano simbólico. ¿Cómo sería para...? Significante castrado, ¿no? Estaría en el plano del otro castrado. Pero eso no es un significante, esa es la falta del otro. La falta del otro. Sí. Estaría en el plano simbólico. Sí, bueno, sí, la falta del otro en el esquema, claro, lo que el neurótico quiere evitarse y por eso responde con el síntoma, digamos, se pregunta sintomáticamente, es para no encontrarse con que el otro no tiene respuestas. Ahí lo dijiste más claro. Claro. Vamos a anotar. Que el otro no tiene respuesta, ¿no? Entonces el otro no está total, es lo que pasa por ejemplo en la adolescencia, ¿no? Este momento en que hay que atravesar a los padres. También encontrarse con esto, porque los padres son sujetos barrados, un parricidio. Estaban idealizados y caen. No se banca la castración del otro, digamos. Claro, es que hay que bancársela la castración del otro, porque mientras yo supongo que es lo que hace la histeria supone que ella está insatisfecha, pero que hay un otro o una otra que lo tiene todo. El otro con mayúscula. Claro, hay alguien que goza y goza del todo. Yo soy la que gozo insatisfactoriamente, pero no es que todos estamos atravesados por la castración. El otro día me decía una cosa porque era re interesante. Bueno, ya me lo vendí cuando vemos. Pero, digamos, es como esta cuestión renegatoria, que por más que ustedes la renegación la tienen más como idea propia de la perversión, la renegación también funciona en la neurosis. Digamos, en otro grado. El mecanismo de la neurosis es la represión, el mecanismo fundante. Pero también hay cuestiones renegatorias. A veces es no querer saber. En el enamoramiento está esa idealización, al principio obviamente no está tan agujereado, es perfecto, es único y bueno, después empieza sí, claro. Y también empieza esa renegación de no querer ver. Roland decía, claro, eso lo que quiere está ver, buenísimo. me llamó la atención de poner hay que vivir. Claro, te enamoras es una cosa. Después, ¿viste? Dora. Sí, de Dora. Dora lo que no quiere encontrarse con que no hay respuesta para ser una mujer. El ser una mujer es una posición a construir que la tendrá que atravesar cada una. No hay una receta. No identificándose. Entonces ella lo que no quiere encontrarse es con eso, con que no hay la mujer, digamos. Sino que por eso su forma de retiro es ocuparse como amorosamente de este padre que además necesitaba un montón de cuidados y se retira totalmente de la sexualidad. Lo que pesca Freud muy astutamente es que ella en ese modo de cuidar estaba metida en estos amoríos amorosos porque ella sostenía este primer triángulo. Sí. Cuidaba a los hijos y sabía todo además. Cuidaba a los hijos, digamos, ¿no? Ella no era ajena al comercio sexual que había entre la señora acá y el padre. No es que ahí no sabía, ¿no? Entonces es esto que Freud un poco le toca decir, bueno, ¿usted qué tiene que ver con esto?
que usted necesita esto. Lo que se le escapa a Freud, bueno, ahí no se tenía que escapar, pobre hombre, Freud, que ella estaba identificada a los hombres, estaba identificada al padre, al señor K, al hermano, a un ingeniero que apareció en un momento y por ende a él. Eso es lo que a él se le pierde en el manejo de la transferencia. Es que era en un momento que está enamorada del señor K. Claro, lo que él se le pierde es la cuestión homosexual. Claro. Que la posición homosexual en este punto va más allá de la posición homosexual que alguien, digamos, cuando hablamos de posición homosexual no tiene que ver con que alguien puede elegir después como objeto de amor a alguien de su mismo sexo. Acá lo habla. Eso es otra cosa. De hecho, uno puede ser heterosexual en su práctica genital y su posición fantasmática, su posición estar más en relación a una posición homosexual. ¿Se entiende? Nosotros no hablamos de genitalidad. De hecho, todo lo complejo de la fórmula de la sexuación, fíjense que la histeria, que puertas para afuera sería como lo más femenino. Eso tiene que ver con las 3 salidas de... Claro, las 3 salidas del Edipo de las que estamos hablando están dentro de la horma fálica. Están dentro... Tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con esta cuestión de que el goce femenino es un goce del que no se sabe, que se escapa al significante, por eso es tan enloquecedor. Pero la salida de Dora es una salida totalmente edípica, digamos. Acá dice, con toda razón se puede decir, aunque es algo incompleto, que Dora está manifiestamente estructurada de forma homosexual, tanto como puede estarlo una historia. Bueno, escuchen, vayamos un cachito porque son 3:15, a la de Asco de Barros, que supongo que puede venir de la clase de lectura más sencilla, y no se preocupen porque la clase que viene, que no va a ser la que viene, sino la otra, que vamos a trabajar con neurosis obsesiva, nos va a permitir pivotear para seguir retomando acá. Así que vamos con calma. Es mucho material, chicos, para una única clase, así que relajen, porque si no... y de hecho, bueno, no importa, el material que yo les planteé, ustedes léanlo, pero me parece igual interesante que ustedes puedan ir leyendo viñetas clínicas, porque es como, bueno, ir acostumbrando la lectura y la escucha, por más que se lo leen ustedes, pero son clases densas con muchas cosas, así que no queramos como atrapar todo porque nos vamos a enloquecer. Apostemos a esto. Bueno, ¿qué pudieron ubicar de la ficha de Barros? Sí, las preguntas de... El asco es un rechazo a la la postura freudiana. Claro, primero, toma como partida en este tema del asco en la histeria, una cita de Freud, que dice, ante toda persona que en una ocasión favorable a la excitación sexual desarrolla predominantemente o exclusivamente situaciones de repugnancia, no vacilar en ningún momento en diagnosticar una histeria, existan o no síntomas somáticos. Que él dice que es como una frase polémica, claro, ¿no? Porque es como que él dice, venimos hablando tanto de esperar el diagnóstico, y dice, ¡pum! No voy a vacilar. Después dice que en su clínica pudo comprobar esa situación. Bueno, es interesante, me parece, la ficha de Barros, eso, el valor que retoma Barros del asco, pero del asco es la mejor lectura freudiana como operador clínico. Claro. Porque Porque fíjense si que se ha encontrado un caso de histeria en el que no se manifestara de alguna manera. No, y fíjense que además las viñetas que ponen son súper actuales, ¿no? Sí, como bueno, pero están buenísimas, porque fíjense cómo la estructura ahí no tienen que ser cosas tampoco de reenroscar, ¿no? Y está ahí. Bueno, ¿y qué más pudieron ubicar? Y entonces, lo que él dice es que en realidad, esto, bueno, después dice, hay una equivalencia entre el falo y lo que Lacan denomina el significante amo. Eso puede estar encarnado en cualquier significante que aluda a la atribución viril o paterna, a cualquier significante que pudiera evocar para la histérica su lugar de mujer. Eso sería, a ver, dale, Marcelo. Como si fuera como este significante intrusivo que le hace repreguntarse, digamos, por su rol como la pregunta por la mujer. Y que algo de lo intrusivo que podemos pensar que también hace vacilar algo de este guión que ella armó. En un momento dice que impugna justamente esa representación que tiene, digamos, de sí. Ese armado que ella tiene que le permite andar, lo intrusivo es lo que lo perturba. Yo ahí no, como que se mete. Lo que se mete, claro. Lo que entra, claro. Sí, pero literalmente, sí. Lo que hace vacilar el...
Exacto, creo que va por ese lado. Que entra, no importa por qué el agujero dice. Claro, no porque importa. puede entrar por Pero es cualquier algo agujero. claro, pero es algo como que de alguna manera es agresivo, claro, es agresivo y perturba, eso sería. Pero le remite a esa pregunta, a esa condición femenina. Sí, sobre todo a eso, el encuentro de la no respuesta. Claro. Algo hay trastabillado. No, tenía una duda en esa parte porque habla de, bueno, de un ideal, o sea, habla de la represión, habla, pienso, como algo poseídico, o sea, que si asumimos todo esto porque es algo podemos asumir también de una salida de Edipo, digamos, pero al mismo tiempo como que le dice, bueno, ahora no tengo justo el texto acá, pero como que lo impugna y... Acá está en la 147 está eso. Bueno, no, si tenía que ver con eso, con que la impugnación tiene que ver con que, en este caso la histeria se identifica algo que en la impugnación lo que dice, bueno, la reacomoda en ciertos roles, si quiere, y es esto. En esos roles y dice, bueno, no, acá no es lo tuyo, anda a tu, claro, lo digo entre comillas, tu lugar de mujer, sí, digamos. La mujer es esto. Veamos algunos de los ejemplos, a ver, ¿les parece? Sí. Pero eso es así, digamos, o no lo entendía. Tiene que ver, y me parece esto también, márquenlo como importante, porque lo toma en la 372, el texto de Barros toma una cita de la 372 de la clase 20 que estábamos trabajando, cuando dice, y el histérico es precisamente el sujeto al que le resulta difícil establecer con la constitución del otro, como otro con mayúscula, portador del signo hablado, una relación que le permita conservar su lugar de sujeto. Como fácilmente ahí. ¿Es la 372 o es la 148? Digo porque acá articula, digamos, esta ficha de Barros, de Asco, porque en relación a esta clase. Esta es la propia definición que se puede dar del histérico. Por decirlo todo, el histérico está tan abierto o abierto a la sugestión de la palabra que ahí tiene que haber algo. ¿No? Lo primero que se puede decir de este párrafo es que el otro con quien trata la histeria es un otro ante el cual no es fácil preservar la posición del sujeto, y esto quiere decir que se trata de un otro que no se muestra agarrado. No diría que el histérico está aplastado por el goce del otro, pero sí lo está por la demanda del otro. Es por esta incidencia abrumadora del mandato parental o marital que la histérica tiene que decir que no a la satisfacción que el otro le aporta para no sucumbir a un saber que tiene pretensiones de totalidad. Digamos, es tan fuerte el mandato, es tan fuerte la posibilidad de ser tomada toda por la demanda del otro que me quiere, que la única forma de escaparse es sosteniendo un punto de insatisfacción. Claro, por eso no, y por eso todos los ejemplos que ella decía, por ejemplo, de creo el restaurante, cuando le mostró la carta de que él le podía pagar la cuenta, qué sé yo, no. Claro, frente al otro que se presenta como potente. Por eso es interesante abajo la sugerencia que hace en relación a la transferencia. Una cosa es mostrarse como uno que sabe, y otra cosa es mostrarse como alguien atravesado por la palabra con la posibilidad de que algo de ese saber se desprenda. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo sé, ¿no? Inclusive en la transferencia que se produce en el aprendizaje. No es lo mismo que yo me pare como, bueno, yo sé lo que es misterio, yo sé lo que es una neurona. Yo les voy a decir, bueno, algo sé, no sé todo. ¿Se entiende? Entonces, ese punto de la transferencia con la histeria es clave. Porque si la posición que quien está en el lugar de la lista asume de un saber total, la engancha totalmente en este lugar al que ella responde, es más de lo mismo. ¿Entiende? ¿Podría explicar otra vez cómo es la posición de la palabra? Acá lo dice, mira, porque siempre lo dice mejor que yo. Dice... ¿Página? La 148. Ah, sí. Bueno, Lo primero que se puede decir. No diría que el histérico queda Así, aplastado recurrir a un analista que sabe representa algunas de las formas en las que el sujeto histérico evita ser devorado por el otro. Lacan habla del otro como portador del signo hablado, y es importante diferenciar esta dimensión de la que está implicada en la figura del otro como lugar de un decir. De un decir que puede ser tan amoroso como insensato, tan enigmático como deseante. Porque el portador del signo hablado es quien lo detenta como su poseedor, como el amo.
como el dueño de la palabra. Lo que por demás resulta lo contrario de la castración. Esto que decíamos, alguien puede llamarse analista y ofrecerse en un lugar totalmente no atravesado por la castración. Y puede tener todos los seminarios de la cara en la biblioteca. Eso no. Digamos, el trabajo con la castración propia y con el punto de barradura de uno y el análisis. No importa cuánto va a venir, si el histérico es obvio que va a venir, perdón, si es que generalicé, pero es obvio que va a venir con que nos va a suponer incluso a ver cómo. O sí, o al modo de la bella conocedora, más bien como usted no sabe nada. Claro. Usted no sabe nada de lo que a mí me pasa, porque recuerden Pero que en todos los casos cada vez que vamos, perdón, no en todos. pero no por eso las personas son todas histéricas. No, exactamente, digamos, está muy bien lo que decís, porque si no sería como conmigo. No voy a sorprender. Voto para mí, estrellita. No, Ojo, que es 1 hora y media cacheando. Porque eso no sería escuchar. Digamos, si vos supones que alguien dice A y porque dice A se sentó de tal forma es X cosa, la verdad que todo lo que venimos hablando de la puesta a punto del dispositivo no estaría funcionando. Porque si lo que nosotros vamos a apuntar es que se arme la transferencia y que ahí sepamos del modo particular de goce ese quien habla en su modalidad fantasmática, no lo vamos a saber de antemano. Sí, lo que tenemos son algunas indicaciones que nos sirven para saber cómo manejar la transferencia y en qué lugares tratar de no caer o evitar cuando uno está más escuchando un discurso que le parece que tiene más un modo de organización al histérico o a lo obsesivo, o si uno está pensando que no está escuchando un discurso armado de modo neurótico, sino funcionando como una estructura de la psicosis. Puede ser que el histérico y el obsesivo se entrelazan y por momentos se llama histérico, por momentos obsesivo. No. Puede tener algunas características, pero lo que vamos a ir viendo es que cuando lo estamos pensando además en tipos clínicos es como la pregunta va referida, primero que el histeria tiene bien comprometido el cuerpo, por eso la repetición, la conversión y por eso y fíjense Dora cuando, no sé si ustedes lo trabajaron en el historial de Dora, sí. ¿Se acuerdan de ella? Lo primero cuando en la escena de la tienda que el señor cae la cita y la quiere apoyar y ella siente un asco que tiene que salir a vomitar. Bueno, es este asco del que habla Barros. Sería como reacción a la excitación sexual. Sí, a la excitación sexual y a esa intromisión. Porque lo que ella siente es que él la apoya, digamos. Claro. ¿Y por qué la histérica siente asco a la excitación sexual? Porque no quiere saber nada con eso. O sea, hace un modo de salir es a modo de retirada de la sexualidad. ¿Pero por qué se retira? Es un renegamiento de la feminidad en sí. Es como una respuesta de no querer saber. A ver, no todas, porque hay histéricas que... Es un cumplimiento de deseo. Esa es la insatisfacción, porque la realidad es que hay histéricas que no se acuestan con nadie y histéricas que se acuestan con todo. Y que quizás lo que tiene el síntoma es la siempre tenés los dos polos, o sabe todo o no sabe nada. No, pero lo que voy es que no vamos a decir todas las histéricas llegan con la imposibilidad de acostarse con un hombre. Quizás lo que le está pasando a otra es que no puede, digamos, que es frígida, que no puede disfrutar de ese hombre que la desea, que la busca, que la quiere, que quiere estar con ella. Claro, porque como que ve a ese hombre como un montón, como que por eso tampoco puede. Sí, o como en el caso que yo les ponía, el caso que les di, que el hombre, su pareja queda en un punto tan pegado a lo paterno que termina siendo como una cuestión medio incestuosa. Entonces no puede disponer de él. Pero sí dispone de otros. Pero sí puede disponer de otros, ¿no? En la película, el personaje de Chloe, es una histeria también. Sí. Una histeria más, ¿cómo decirla? Pura. ¿Complicada? No sé si más complicada. Ella lo que es una histeria con recursos, porque ella monta todo este círculo. Porque es situación interesante. Sí. Pero bueno, ella monta toda esta escena, más allá de que es la protagonista de la película, donde lo que es interesante es que todas estas preguntas que ella le remite a las... Primero que es un amante que ella le arma al marido. Sí. No, ni siquiera era. Es como esto que dice, bueno, la fantasía de que alguien cuando está con alguien teniendo relaciones, esa otra está con otro, ¿no? Es esto de suponerle siempre como generar esta idea de que hay otro que sí, que sabe del gozo. Claro. En algún lugar está, yo no lo tengo. Es la forma, volvemos a lo mismo, de no querer saber nada con que hay un saber que no lo tiene nadie. ¿No? Entonces,
lo interesante de esta película es cómo ella monta toda esa maquinaria, ¿no? ¿Estás bien? Para... Y a ella le excitaba saber de eso, de lo que podía, cuando le contaba, ¿no? Y de lo Claro, pero saber mucho de cómo ella disfrutaba. Claro, sí, del otro. Los discursos, los diálogos entre ellas dos son re interesantes, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, es como si fuera, tirame letra de cómo es ser una mujer. Sí. Y que el otro va a tener la respuesta como es ser una mujer. Claro, y por eso me identifico. Y suponiéndola a la otra como plena de goce, ¿entendés? Como que ella no la supone como que ella sabe, como que ella la pasa bien, como que ella tiene. Hasta que se le cae. Y ahí entonces el fantasma no puede responder a eso. Ahí ya... Bien. Y ahí se angustia. Y ahí aparece la angustia. Porque lo que ella hizo, digamos, lo que ella hizo cuando ella empieza a sospechar de que el marido puede estar con otra, todo este montaje que ella arma es una evitación a la angustia. ¿No? Ahora, cuando la otra le dice, ¿no? Cuando se encuentra con esto, porque bueno, aunque no está ese otro goce eterno en ningún lugar, bueno, ahí cae. Claro. Después, cuando Chloe se mete con el hijo de ella, esa última escena que está ahí, que es bastante fuerte, no sé, me sonaba raro, o sea, del personaje de Chloe, digo, ¿no? ¿Qué cosas se le estaban jugando ahí? Porque no, o sea, también a ella se le jugaban cosas ella en se esa enamoró relación. de la... Claro, ella tuvo una Ella identificación. enamorada. O Bueno, sí, obsesionada me parece. Estaba como bastante enganchada. Sí, por eso... Sí, de hecho estaba con el hijo y cuando miraba los zapatos y las cosas de ella, recién ahí como que se excitaba. Bueno, por eso es interesante, ¿no? Porque hay algo ahí de la excitación vía la otra mujer. Sí, tal cual, ¿no? eso se veía clarito. Eso ahí, me parece que esa película en eso es como muy clara en esto del lugar de la otra. Una preguntita más. Sí. La histeria y castración. Hay una relación, o sea, ¿qué pasa con la Negación de la castración. No quiere saber nada con la castración. No quiere saber nada. No, el otro es completo. El otro es completo. Ahora que les quería decir una sola cosita más. Perfecto. El ideal es incompleto. Bueno, paren que les leo esto y hacemos una pausa que me parece que puede estar claro pensándolo con lo de Dora. Miren, dice... a la especificidad de la histeria para decir que sí hay allí una pregunta por la mujer, la neurosis histérica se define exactamente por el no despliegue de la misma. La histeria no consiste sino en la respuesta anticipada que desde el lado del hombre se da en el fantasma a qué es ser una mujer. De esta manera, tapona la histérica la falta en el otro con una singular versión del padre, es decir, necesita servirse del padre. En esto de que siempre en la histeria va a estar la otra mujer y algo del padre, o el padre amoroso o el padre privador. Lo que le provee un marco estable, regulado para encarar al otro, ¿no? Eso es lo que, digamos, eso es de lo que se vale Dora, digamos. Todo este triángulo de su padre con la señora acá le da como un marco, ¿no? Como reglas. De esta forma, el fantasma en la histérica da una medida. Ustedes recuerdan que siempre el falo tiene que ver con una medida. ¿De qué es ser una mujer? Como si hubiera un formato, una horma. Pero bueno, una parte. Bueno, esto decimos que en cada histérica, esto para vos, Maca, se da absolutamente de manera singular, ¿no? A partir de su propia versión del padre, que eso no lo vamos a saber hasta que alguien empiece a hablar. Entonces dice, recordemos que con la tos, esto igual lo vamos a ver cuando trabajemos fantasía y síntomas, es por la tos que Freud puede entrar a hacer todo este recorrido hasta la fantasía de felatio. Lo que se sostiene es una singular versión del padre. A partir de la impotencia del papá de Dora, nos conduce hacia una respuesta anticipada que propone el fantasma de Dora, al interrogante por la mujer. Una mujer se reduce en ese marco a hacer algo chupado. Entonces, para Dora, una mujer es un objeto a ser chupado. La histérica se identifica con el hombre y es solo que desde ese lugar, identificada con el hombre, podrá responderse anticipadamente a la pregunta por la mujer.
Así Dora, nos dice Freud, tose como su padre, identificación del segundo tipo, con un rasgo del objeto amado. Y desde esa identificación con el padre, ella aborda a la señora K como un objeto a ser chupado. Lo hace entonces desde la posición que en su fantasma le supone a su padre, ya que suponemos que su padre es el que chupa. Dora en verdad se identifica con todos los hombres del historial. Los hombres no son para ella más que meros intermediarios, testaferros para que desde ese lugar, la histérica, Dora, se formule la pregunta por la mujer. Esto es para que desde allí la responda anticipadamente con su fantasma. Solo aborda a la otra en la medida de haciendo de hombre. Digamos, aborda a la señora K. Por eso cuando el señor K se cae, es tal el cimbronazo. ¿No? Porque ahí se queda sin todo este marco que a ella la regulaba y le marcaba las reglas del juego, se le caen. Y eso es totalmente desestabilizante. Se hace todo un comercio, ¿no? Bueno, hagamos una pausa. ¿Qué hora es? Estamos medio jugados con el tiempo. 3:30.